¿Cómo les va, gente? Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy vamos a tener una charla con un argentino. Nos cuesta encontrar actores argentinos, no porque no haya, sino porque escribimos y demás, y bueno, no siempre nos contestan. Hoy vamos a tener el privilegio de hablar con el locutor, actor y director de doblaje argentino, Alejandro Oteiral. Lamentablemente lo enganchamos en un momento de su vida diferente. Ya nos va a ir contando en la entrevista por qué, pero gentilmente nos dio una entrevista ya hace un tiempito, hoy la podemos compartir y vamos a estar hablando de muchas cosas que envuelven al doblaje argentino. En el doblaje se ha relacionado mucho más con la dirección. Entonces hay muchos proyectos en los que ha participado, sí, dirigiendo, algunos doblando. Bueno, la locución es otro ámbito bastante importante, pero vamos a estar hablando de varias cuestiones y siempre, como digo, cuando me encuentro con un argentino, hay cosas de la idiosincrasia que hablamos que nos entendemos enseguida porque vivimos en el mismo país y en la misma realidad. Algunos de los trabajos que ha hecho en el doblaje Alejandro ha sido, por ejemplo, el de Lionel Frost, Hugh Hatman en Señor Link, Cedric el hechicero en Princesita Sofía y tres personajes, hay muchos, pero voy a nombrar tres del mundo Marvel, como por ejemplo el Doctor Strange, Scotland o la hormiga en la actualidad y un personajazo, hermoso personaje como el de MODOK. Estos personajes en la animación de lo que es el mundo Marvel. Hay varios que he podido escuchar y la verdad que están buenos, están buenos. El de modo que es imperdible. Ya lo vamos a ir escuchando también, Alejandro, sobre este personaje en particular. Pero vamos a darle la bienvenida para poder comenzar esta charla. Bienvenido a Paisaje Literario. Alejandro, ¿cómo va todo por ahí? Bien, todo bien, Gustavo. Un gusto conocerte. Bueno, igualmente. La verdad es que buscando, pues siempre ando buscando gente, Sí. me encontré en un Facebook que saludaban a Pablo Gandolfo por el Sí. cumpleaños y demás. Empecé a Ajá. investigar y decía, no, sus maestros fueron ta. Empecé ta. Así di con vos, digo, apa, mira vos. Porque, claro, creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. El grueso de todo, lo que más se ve, es lo mexicano. Entonces, me cuesta mucho encontrar cosas o actores de Argentina así para tener alguna referencia o algo más allá de Jess y muchas series de Disney y demás. Y Sí. encontré, digo, bueno, profe también y todo, digo, bueno, vamos a ir por vos, por Alejandro. Me contestaste, así que agradezco eso No, porque es un placer. no, pero a ver, algunos lo ven, no contestan, otros capaz que ni lo ven, entonces no pasa nada. Entonces, cuando te contestan, de buena onda, bueno, se agradece. Primero eso, pues es lo fundamental. Si no hay eso, es como que, bah, no hay nada. No, nada que agradecer, Gustavo. Es un placer divulgar todo lo que necesiten preguntar, todo lo que quieras preguntar. Eh, con respecto al doblaje, te cuento una infidencia. Yo, en realidad, el doblaje estoy un poco de salida después de 20 y pico de años, porque me pasé muchos años. Uy, perdón, dejé el celular activado. Y todo el mundo quiere hablar cuando estás haciendo esto. Me pasé muchos años dirigiendo y empecé como actor de doblaje, ¿no? Para dirigir, según mi criterio, hay que ser actor de doblaje. Y pasé varios años desde los 90, fines de los 90, que empecé en lo que era Palmera Records. Exacto. Y dirigir fue algo bastante pronto, más pronto de lo que yo hubiera querido, y tuvo que ver con nuestro país bendito, que tiene sus idas y vueltas, porque yo soy locutor, si bien a lo largo de los años que he estado en doblaje he aprendido a actuar, he aprendido a interpretar cada vez mejor, eso me dijeron al menos, pero en el 2001 se cayó el país y Sí. estaba yo empezando a hacer comerciales como locutor. Eh, Cuando uno está empezando,
no tiene la espalda que necesita para estar un año sin cobrar como se proponía en esa época, porque las empresas todas estaban en crisis, nadie te pagaba, entonces te decían, bueno, podés llegar a cobrarlo en 9 meses, un año. Cuando uno era un padre responsable y estaba empezando en el doblaje, hacía unos años que estaba, pero en la locución estaba empezando, entonces no me dio para decir, bueno, voy por ahí, me la banco un año a pan y ajo. Entonces acepté una propuesta de Civisa, que era un estudio que, si bien estaba haciendo documentales, también tenía un paquete de películas. Y ahí empecé a dirigir. Nadie me enseñó a dirigir, lo cual era así. Nadie me enseñó a actuar en doblaje tampoco. O sea, te hacías, como digo yo siempre, arruinando películas. De una manera que hoy en día ya no es así. Hoy en día hay un montón de, viste, escuelas, talleres, todo tipo de enseñanza. Los chicos ya tienen más información cuando llegan al micrófono, idealmente. Pero bueno, así empezó la historia. Y dirigir durante 20 y pico de años, llega un momento que te quema el bocho de una Pero manera que no te totalmente, puedo... escúchame. Eso pasa si te importa, ¿no? Porque puede pasar también que dirijas y lo único que quieras es terminar el trabajo, irte a tu casa. Hoy en día salir de tu cabina de grabación hogareña y listo. A mí me importaba, entonces digo me importaba porque ya lo siento como algo prácticamente pasado. Si bien estoy dirigiendo una última serie, un Last Dance, que se llama Bing, y es mi última serie como director de doblaje, porque ya estoy más enfocado en volver a hacer comerciales, locuciones. Porque ya te digo, fueron muchos años donde pasó de todo y donde esta profesión te exige mucho, ¿viste? Entonces, eso. Sí, Pablito Gandolfo fue uno de los que empezó con un proyecto que empezó por el año 2002-2003, que era con Disney. Él era parte de un grupo que entró al doblaje, entró a hacer unos cursos que dimos para ampliar el elenco, porque el elenco era muy chiquito en los años 90 y 2000. Era muy, muy poco y gente joven prácticamente no había, quiero decir, gente de 20 años o menos. Entonces había que formar a un elenco y Pablito entró en esa época y realmente mostró que tenía con qué y fue uno de los primeros en trabajar, ni bien salió de ese curso. Me acuerdo que él, Mara Campanelli, fueron casteados para una serie que fue la primera serie de Disney que se hizo acá y fueron aceptados como protagonistas, casi protagónicos. Así que fue un buen inicio para ellos en el doblaje, allá por el 2002, 2003, más o menos. Bueno, yo te digo que acá, está bien, te encuentro en este momento de salida, como decís, pero eso es lo menos importante. Eso es lo menos importante porque yo voy a la persona y es una Ajá. parte de lo que has hecho en tu carrera, lo que es tu Sí, persona, sí, lo que es totalmente. Alejandro. Es una profesión que te tiene que apasionar, pero más allá de eso, sí, si estás Ujú. todos los días dirigiendo. Porque una cosa es ir de actuar, que tenés otra presión, decís, bueno, me van a llamar, no me van a llamar, lo que sea. Pero el estar manejando gente todos los días, ver las películas, diagramar y todo, obviamente que llega un momento que te quema mal Sí. la cabeza. Entonces, Y no pues, solo, no solo la gente con la que uno trata son los actores. Hay todo un micromundo alrededor del doblaje que empieza, obviamente, con las empresas que te contratan, la empresa que te contrata como estudio y sus personas y sus intereses y sus este, debilidades y fortalezas, la gente que te seduce para que vos puedas, le des todo su tiempo como director. Eh, Están los actores, que también tienen sus issues, tienen sus personalidades cada uno y sus necesidades. Cada actor tiene la necesidad de aprender ciertas cosas, porque no es lo mismo dirigir acá en Argentina que dirigir en México. Esto me lo ha dicho algún colega que dirige allá. Yo jamás dirigí en México, solamente dirigía actores mexicanos desde acá de manera remota, pero claro.
me doy una idea de que las formas de dirección, las necesidades del actor son completamente diferentes. En el elenco de Argentina prácticamente tenés que ser un maestro de doblaje en cada elenco, porque si no, terminás haciendo todos los elencos con la gente que te soluciona los problemas. Claro. Y jamás macheás bien las voces, porque siempre vas a necesitar una voz nueva para meter en un elenco. Y de hecho, la última serie que estoy haciendo ahora es con nenitos chiquititos, que empezamos a castearlos y nos pidieron que tengan 7 años. Oh. Y teníamos que enseñarles absolutamente todo. Y en eso estamos en la segunda temporada y este año voy a terminar con esa serie que está quedando hermosa. Por suerte tenemos un cliente que es una empresa chiquita, digamos, comparada con Disney y no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, es más exigente que Disney. Ajá. En cuanto a la actuación, que es lo Sí. más interesante, en cuanto a la naturalidad, en cuanto a por qué dice algo, cómo lo siente. Uno siente que con Disney pasó que cuando llega Disney a Argentina a doblar, la exigencia parecía imposible porque Argentina realmente doblaba de manera autodidacta, así como yo había empezado. Y toda esa generación de actores, me acuerdo de Omar Aranda, me acuerdo de Ricardo Lani, me acuerdo de Natalio Hoxman, eh, tantos actores, tantos compañeros que ya no están incluso, la mayoría de ellos, eran súper profesionales y querían una exigencia mayor y sobre todo le daban mucha importancia a la interpretación. Tal vez no tenían la mejor pronunciación porque no tenían la disciplina del locutor en cuanto a la pronunciación, pero tenían una actuación que te convencía. Y solamente se necesitaba un cierto orden, una cierta precisión para lograr que esos tipos estuvieran a la altura de cualquier película doblada en México. Y se logró. Entonces, era un trabajo que había que hacer. Nada, en esa época, para que tengas una idea, todo el mundo decía Enie y no pasaba nada. Y nadie se daba cuenta de que estaban diciendo Enie cuando se dice Eñe. Y es una tontería, pero era lo que pasaba. Entonces, hubo un colega, que me acuerdo como si fuera hoy, que tenía una frase en una de las series que dirigí, que era Once Upon a Time, eh, donde decía que Blancanieves, cuando era niña, el día de su cumpleaños, vivió tal experiencia. Tenía esas palabras en el medio del mismo párrafo y no invocaba una. Blancanieves, cuando era niña, el día de su cumpleaños. Y así se habla en Argentina. Por más que le pongas las heces, no te queda bien neutro. Claro. Entonces era todo un tema porque vos tenías que todo el tiempo... Ese actor me preguntó, es un colega, locutor, me preguntó, ¿cómo es el asunto de la enie? Parecía un chiste, parecía un gag de Seinfeld. Pero no, me preguntó, ¿cómo es el asunto de la enie? Entonces, bueno, viste, ibas por ahí, pero eso no es lo que te termina quemando la cabeza. Son otras cosas, son las cosas más extralaborales por ahí. Y por supuesto la exigencia se suma a ciertas cosas que no satisfacen tus necesidades como profesional por ahí o como habitante de la Argentina que necesita todo el tiempo un boost, porque si no, no llegás, ¿no? Así que bueno, es una complejidad extra ser director acá, me parece, con respecto a México. En México yo dirigí, por ejemplo, a actrices y actores para material de Marvel y, digamos, no tenés ningún tipo de problema de agilidad de dicción, no tenés ningún tipo de problema de pronunciación. Tal vez alguna cosita que a nosotros nos suena un poco rara, pero que está bien pronunciada, entonces no te molesta. Y solamente tenés que ir por el lado de por qué dice tal cosa, qué siente el personaje y ya, con ciertos actores, ¿no? Y acá con algunos de la élite o los que a mí más me gustan, digamos, de Argentina, también pasa lo mismo, que de pronto saben, tienen el concepto general de cómo se pronuncia todo perfecto y eso no es un problema y solamente necesitan dirección de actuación.
hay algunos acá que son muy buenos, tanto niños como adultos y adultas. Así que se ha agrandado muchísimo el elenco de Buenos Aires en estos años, desde que empezamos con Pablito Gandolfo haciendo cursos, sí. No, yo después voy a nombrar alguna cosa que vi, Mm. pero hace poco tiempo pude terminar una entrevista que tuvo un intervalo, creo que de año y pico, Ajá, con Gustavo Bonfigli, porque no lo sí, podía enganchar, no lo podía enganchar. Yo prefiero cortarlo y seguirlo en otro momento que hacerlo rápido. Entonces, bueno, sí. lo pude enganchar y en ese intervalo, claro, el que escucha la entrevista no se da cuenta, pero en ese intervalo me puse a ver una animación. Que sí, Sí, comenté, no era la séptima maravilla ni nada. Pero era una de Mortal Kombat. ajá, Entonces, claro, la empiezo a escuchar. Y digo, ¿dónde doblaron esto? Porque no reconocía a nadie. Viste que ajá. siempre. A ver, antes no. Yo tengo 45 años, entonces en otra época te pasaban un capítulo, el otro, una serie, no te pasaban todos juntos como ahora o como se Claro. puede ver ahora. Entonces, capaz que no te dabas cuenta. Hoy sí, bueno, está todo junto, te das cuenta que este es tal y más si como estoy ahora haciendo entrevistas. Y digo, ¿cómo puede ser que no reconozca a nadie? Pueden ser todos nuevos. Y cuando me fijo, estaba hecho en Argentina. Digo, no te puedo creer. Claro, yo me había quedado con proyectos viejos que notabas que estaba hecho acá. Sí, Y estaba salvo una, dos, pero pavadas que te podían hacer ruido, estaba impecable. Entonces, ahí, sí, se bueno, mejoró mucho, se mejoró mucho. claro, entonces decís, bueno, wow, de lo que uno tenía a esto, no te estoy Ujú. hablando de Benny Hill, obviamente, porque estamos hablando de la prehistoria. Y Benny Hill fue un doblaje muy particular, el cliente también quería algo muy particular, fíjate que no tenía banda sonora, o sea, no tenía, Claro. el emaní no estaba separado de las voces, entonces quedaban de fondo en las canciones, era Sí, como que, sí, sí, sí. era una cosa muy rara Bueno, eso. pero eso le he comentado, creo que no, con Harriman, no, con Gustavo Bonfil, y digo, a mí no me lo cambies, porque uno No, creció claro, con está impuesto eso así, sí. y es algo especial. No Ujú. sé, gustó y es como que te lo cambian y dices, uy, no, esto no es. Y no No, importa los que no sea lo redoblajes impecable. rara vez funcionan. El redoblaje por cuestiones técnicas. Hay muchas veces que el redoblaje se hace por cuestiones de derecho, Claro. porque pasaron los años y ya no tienen derechos para usar esas voces. Pero en la mayoría de los casos yo pienso que no funcionan. Cuando vos escuchaste una voz en un personaje, incluso cambiarle la voz a los protagónicos es tristísimo. O sea, nunca va a funcionar bien. Y acá se ha hecho un doblaje bastante bueno, se ha mejorado, se ha ido aprendiendo. Ujú. Pero yo creo que se aprende solamente cuando los clientes, o sea, se mejora cuando los clientes te exigen, si no, Ah, no, totalmente. si no, no. Hay películas que, viste, se podrían hacer muchísimo mejor, pero tampoco al cliente le importa, entonces al estudio le va a importar menos y lo va a querer hacer lo más rápido posible, con el menor costo posible y ya, o sea, y eso es durísimo, pero pasa todo el tiempo. Bueno, yo lo había comentado en estas entrevistas. En su momento, como no encontraba ninguno, bueno, de Argentina, actor de doblaje ni nada, o algún proyecto, me metí en lo que es doblaje wiki, pero en la parte alfabética. Entonces, bueno, Sí. entré en una, ni me acuerdo quién era el actor. Entré uno con A, uno de los primeros, y veo una de las muestras de voz. Y había cuatro personajes, como dos principales y dos secundarios. Mm, Los cuatro eran cuatro hombres, los cuatro iguales. claro. No le podía distinguir la Sí, sí, sí. voz uno del otro. Y es más, hubo una época en que el acento neutro, que entre comillas que se hacía, era bastante notorio, tenía un acento muy particular, Sí, como cantadito al final. De hecho, mira, Nonstop, que fue la empresa en la que más dirigí más años y que dejé hace un año aproximadamente, el primer proyecto que vino fue de Locomotion. ¿Te acordás del canal de sí, animación totalmente. de Un anime? canalazo, digamos. Era espectacular. Lo que pasa es que era un canal de nicho y bueno, por ahí no vendía lo que tenía que vender un canal de cable para sostenerse. Claro. Nos
nos contactó el gerente general de ese canal en ese momento, que se llamaba Rodrigo Pisa, o algo así. Rodrigo Pisa creo que era. Mexicano él. Y nos encontramos, me acuerdo, en Pramer con el dueño de Nonstop y fuimos a hablar con él y me dijo exactamente las 3 razones por las que no traía doblaje a la Argentina. Me dijo, ustedes hacen esto, esto y esto, y a mí no me gusta. Y tenía toda la razón. Yo estaba de acuerdo porque era lo que a mí no me gustaba del doblaje de acá. Ajá. Y uno tal vez necesita ese tipo de información de alguien que no conoce para reafirmar ciertas cosas, ¿no? Entonces, le pedí la oportunidad que nos dé un piloto para, para ver si lo podíamos convencer de hacerlo acá en Argentina. Y nos dio 3 cassettes beta, me acuerdo, de 3 series. Una era Alexander, sobre Alejandro Magno. Sí, exacto. Una era Lane. Y la otra era una miniserie de creo que 6 capítulos que se llamaba X-Driver. Esos 3 pilotos le gustaron, hicimos las 3 series y quedaron conformes, quedaron súper conformes. Las vi, las series en el canal. Espero que no hayan tenido que cerrar el canal por eso. Pero la verdad fue un placer poder convencer a un tipo que la tenía muy clara, sabía exactamente lo que no había que hacer y lo que se hacía acá hasta ese momento. Y tenía toda la razón. Pero bueno, había toda una generación nueva que estaba revalorizando un poquito el doblaje. Los que ahora son ya veteranos, como Lucila Gómez, Diego Brizzi, Marcelo Armando. Estaba empezando toda esa generación conmigo, con un montón. Valeria Gómez, Karin Zavala, Yamila Garreta empezó un poco después, pero también en esa época. Fueron toda una generación que ayudó a que se renueve un poquito el aire en el doblaje de acá. Y sumados a los que eran muy talentosos, que ya estaban, ¿no? Pero que para mí necesitaban una óptica distinta desde la dirección. Lamentablemente después se mete en los años 2000, se empieza a meter el concepto del costo a rajatabla, empiezan los estudios a contratar operadores que dirijan. Eso termina, para mí, modo de ver, mecanizando todo, y por eso vos escuchás 4 personas que suenan exactamente igual. ¿Por qué? Porque nadie les aporta una semillita nueva de actuación, de cómo puedes interpretar algo diferente. Todo te suena igual. Y esa forma de mecanización tiene que ver con varias cosas, pero entre otras tiene que ver con la falta de directores, actores. Ah, claro. Que es, para mí en Argentina por lo menos, es fundamental que siga habiendo, porque se necesita gente que sepa hacer bien el trabajo y que sepa transmitir un poquito de cómo solucionar ciertas cosas, no solo de pronunciación, no tan simple, sino de cómo interpretar ciertas cosas de otra manera. Con esa voz puedes llegar a hacer tal cosa, tal otra. Saber elegir bien a los actores que puedan interpretar. Es todo un tema, y cuando el estudio propone desde la empresa que no te exige un laburo hecho lo más rápido posible, lo único que necesitas son pronunciadores, no necesitas actores de doblaje. Es así de duro, y vos tenés que ser un pronunciador que no se equivoque simplemente, que emboque en sincro, y eso termina siendo todo. Entonces después te llega un material de inteligencia artificial, no te vas a asustar, si ya se viene mecanizando todo desde Claro. hace años. Entonces, bueno, no es muy positiva mi, mi- mi manera de ver las cosas hoy en día. Por eso también me estoy alejando del doblaje en el último año, porque lo veo como una profesión que se va llenando de razones para automatizar todo. Entonces, es una pena, pero eso es lo que viene sucediendo. Yo creo que si los clientes apuestan a la inteligencia artificial, vamos a ver todo igual, todo hecho como esas voces que vemos en YouTube, ¿no? Mm. Haciendo chistes con voces artificiales, de inteligencia artificial. Pero no, todo se basa en una cuestión de costos. Todo siempre es el costo. Y hay gente que disfruta mucho del doblaje bien hecho.
A mí me encanta ver algo que está bien hecho y que vos le crees y no tenés que estar leyendo todo en subtítulos porque por ahí el acento o el idioma no lo entendés. Cuando el doblaje está bueno, es genial. Y cuando vos ves una película que, que te convence, que tiene muchísimo diálogo, no puedes estar leyendo todo como público, como espectador. Eh, Ni hablar de personas que tienen, por ejemplo, en Guatemala, me acuerdo que una vez en un viaje me dijeron que la mayoría, el 90% de la gente, necesitaba ver las cosas dobladas. En Brasil también pasa. Por una cuestión de educación incluso, de Claro. falta de alfabetización. Entonces es un servicio que hay que hacerlo lo más noblemente posible y todo el mundo está pensando en los costos. Entonces es una verdadera pena. Bueno, yo hace un tiempo largo había tenido una conversación con mis sobrinas. Ujú. Decía, no, que el doblaje es una porquería, yo lo veo en original, qué sé yo. Y le Claro, empecé a tirar, claro, cuestiones que vieron en su momento. Ah, no, pero eso a mí me gusta doblado. Ah, claro. pero ¿cómo? No, que es una Claro, porquería. el tema es que esté bien doblado. Claro, pero Es cierto que el doblaje es una porquería cuando el doblaje es una porquería. Es así. El tema es que hay distintos tipos de doblaje, hay reinterpretaciones como Los Simpson, que si vos como público latinoamericano llegás a ver Los Simpson en inglés, no te gusta ni medio. sí, no, no, no. Las pocas veces que lo escuché a Homero así como que cantaba y demás, Claro, no me. Está bien, a lo mejor porque porque está impuesto así, es muy porque ya le diferente. crees el personaje de otra Claro, manera. totalmente. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, bueno, el doblaje tiene que tener un determinado concepto artístico, tiene que tener un objetivo, cómo querés divertir a la gente o cómo querés emocionar. Tiene que tener todo un trabajito que al final siempre recae en la gente que está dentro de la sala. Claro. Porque también nos pasamos la vida corrigiendo guiones, por más excelente voluntad y talento que tenga un traductor o una traductora. eh, Siempre vas a tener que corregir porque no todos los actores hablan igual, no todos los actores de doblaje hablan igual y no todos tienen la misma terminología, la misma disposición. Y eso es muy difícil de lograr porque vos estás apurado con un deadline, estás apurado con que se va a mezcla el material, con que están esperando la retoma de la otra cosa y tenés la cabeza a mil. Entonces, tomarte el tiempo para hacerlo bien el trabajo es un arte, es muy difícil. Y obviamente, de más está decir que no está bien pago. Ah, no, olvidar. Y acá debe ser menos Entonces, el pago que en otros lados. el doblaje malo es lo más fácil de hacer y es lo más común que hay, lo más habitual que hay. Es muy difícil hacer un doblaje bueno de manera rápida, es muy difícil, respetando la motivación que tiene el personaje, todas las intenciones, los detalles, es muy difícil. Lograr eso es un esfuerzo que creo que muy poca gente en la industria lo entiende. Al menos estoy hablando de acá de Argentina, ¿no? Claro. Porque todo el mundo, de los que yo he visto trabajando durante más de 20 años, apuesta a invocar en la primera toma, ser el número uno porque invocaste en la primera toma y listo. Y después al público no le importa. Si al público le llega la misma emoción que tiene el actor original, no le importa. Si está fuera de sincro, tampoco. Y si está fuera de lip sync, ni hablar. ¿Qué es el lip sync? Es una tontería que nadie ve, según mucha gente. Entonces, qué sé yo, de pronto lograr que una serie o una peli te guste cuando la ves como espectador y vos la dirigiste o vos actuaste, no tiene precio, como Mastercard, ¿viste? No tiene precio, es una cosa que decís, no puedo creer que logré algo que me gusta y que lo podría ver como espectador. Claro, porque es algo tan difícil, hay tantos factores en contra, que, bueno, es un trabajo heroico, No, es un no, sacerdocio. totalmente. Ahora, yo voy a una pregunta que siempre la hago inicial, pero la voy a cambiar, porque hoy en día estás desmotivado, ¿no? Estás, ya No, pas en realidad pasaron tantas cosas
Vaya la pregunta, Sí, por eso digo desmotivado, porque yo siempre lo que pregunto es al comienzo cuándo es que nace la ajá, pasión por la sí, actuación, por este género, no el doblaje, ¿no? Por la actuación en general y demás. Vos a lo mejor venís de otro rubro y todo, pero sí, sí. ¿hubo algún momento que vos tuviste, porque está bien, fue necesidad, el doblaje, a lo mejor, qué sé yo, pero que hubo esa pasión en algún momento por esto, digamos, que Sí, te acordés? sí, totalmente. A mí me llega la invitación, entre comillas, del doblaje cuando estaba estudiando locución. Eh, a mí de chico siempre me gustó cantar y siempre me gustó actuar, imitar voces y demás. Ujú. Era algo que, viste, cuando en el colegio te ponen siempre en los actings. Sí. No sé, me acuerdo de haber hecho al preso de Polémica en el bar cuando tenía 11 años. O sea, imagínate hacer esa voz haciendo al preso. Así como hacía la rusa. Y menos mal que no hiciste el de Rogelio, no, Rogelio Roldán era, ¿no? Sí. Rogelio Roldán, El no, de no me por ahí no venga con daba el contrato sin el contrato sin firmar. firmar. Claro, era ese actor, y yo lo hice a los 11 años en un acting que no me olvido más. Y digamos, era muy divertido para mí, a pesar de que era muy, muy tímido, siempre fui muy tímido. Y no sé, llamalo terapia, llamalo instinto de supervivencia, no sé. Pero me interesó, fui, escuché las voces que por ahí escuchaba en Supermatch, Sí. que se doblaba acá. Rubí Gattari, Omar Aranda, toda esa generación. Y me interesó, era medio bestial cómo entrabas en esa época, porque había un método infalible que era, escuchás 3 tardes seguidas y a la cuarta te tomamos una prueba. Si funcionás, seguís, y si no funcionás, no volvés. Era así el método Rickheimer, el método Schuster. Bueno, la cosa es que algo pasó que funcioné y empecé a hacer algunos personajitos muy chiquitos durante 3, 4, 5 meses y después, al poco tiempo, ya estaba haciendo protagónicos. Me acuerdo de estar en menos de un año haciendo protagónicos con Diego Brizzi, que le dije yo, a la semana que entré, me lo encontré porque éramos compañeros en el COSAL, estudiando locución, y le dije, ¿por qué no vas? Si lo puedes hacer. Estaba con sus amigos en el recreo haciendo vocecitas siempre. Entonces le dije, ¿por qué no vas a trabajar de esto? Y empezó. Y fue excelente. O sea, fue de lo mejor. Y la verdad, trabajamos muchísimo, aprendimos, arruinamos para mí centenares de películas. Pero bueno, la verdad es que estaba bueno. Y cuando lo veía siempre, a mí me pasaba que siempre le encontraba un defecto, era insoportable. Con mi trabajo, ¿no? Con mi trabajo como actor. Entonces, siempre tuve como una mirada crítica sobre mi trabajo en particular. Y la única referencia que tenía eran los actores de México que me gustaban, como para decir, a ver, en qué puedo mejorar. Y algunos actores de acá también me sirvieron como referencia, en el sentido de que tenían cierta naturalidad, tal vez, como Diego, eh, que tenían cierto desparpajo, algunas actrices que eran muy dúctiles, que recién empezaban también. Pero bueno, eh, se va formando. Yo no creo que es de un flechazo de un día para otro. Yo creo que se va formando y le vas tomando cariño y se va convirtiendo en una especie de rutina en la que siempre encontrás algo nuevo y eso estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Y después cuando empiezo a dirigir, ya empieza como una especie de nivel de obsesión. Ya Claro. cambia, ya no es qué lindo, cómo me gusta actuar. No tuve mucho tiempo para actuar más, porque me proponen dirigir y me gusta, me parece súper difícil, pero me empiezo a copar con esto de que, bueno, cuando yo empecé ya era todo Pro Tools, entonces todo digital, se podía precisar más el sincro y demás, porque antes se grababa en una cinta Claro. y si el actor entraba 6 cuadros tarde o 5 cuadros tarde, que era normal, quedaba así. Y eso prácticamente nadie se daba cuenta.
Si vos ves el doblaje de Los Tres Chiflados, está así. Está todo Sí, tarde. sí, 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 ahí, sí. Pero nadie le miraba la boca a Los Tres Chiflados porque estaba bien actuado. Olvídate, Bueno, sí. la idea mía era juntar la mejor actuación posible con la mayor precisión posible de sincro, lo cual se convierte en un camino de ida total, porque nunca terminas de hacer realmente perfecto un trabajo, nunca. Siempre se puede mejorar, como director y como actor. Entonces, tanto la adaptación de los guiones, que siempre fueron todo un tema para que quede en lip sync, para que si tenés una labial cerrada, tengas una M, una B, una P y no una A en la boca cerrada. Y eso es algo que es muy difícil, mantener el sentido, mantener el lenguaje que tiene el actor y además hacerlo en sincro y con lip sync es extremadamente difícil y bueno, por eso también la intensidad, ¿no? Y he tenido esa intensidad durante muchos años y llegó un momento en que ya veo que hay como ciertas, vos me hablabas de la cuestión de que uno está por ahí desanimado, desalentado. Yo creo que es un ciclo que se cumple también, porque si bien a mí el último año estuve dirigiendo Bing con estos nenitos que te digo, que ahora ya están creciendo y tengo que apurar porque se me van a crecer los enanos. Claro, porque cambian la voz y cambian la actitud y ya Claro. a los 9 años saben todo. Entonces, ¿cómo haces que un nenito sea dulce y súper eh, tierno cuando empezó a los 7 y ya tiene 9 y ya se las sabe todas? Así que bueno, digo, este último año también estuve dirigiendo eso, sigo dirigiendo durante este año y ya a fin de año termino esa serie y ya. Lo más probable es que si hay alguna película de cine o algo por el estilo que a veces Pampa me pide que dirija, seguramente volveré a despuntar el vicio, pero no como actividad principal como ha sido durante 2 décadas y un poquito más. O sea, ya como director me parece que dentro de lo que es Argentina hice lo que había. O sea, no había más desafíos porque siento que Disney tardó muchísimo en traer alguna película de cine para acá y cuando la trajo no le dedicó todo el tiempo que hubiera podido dedicarle, como fue El Señor Link, Ujú. que la dirigí yo, la iba a dirigir yo solo y después casteamos muchísimo, qué sé yo, y me dijeron que pruebe yo el protagónico, porque no estaban convencidos con Sí, el sí. protagónico. Entonces me eligen a mí de protagonista, entonces bueno, vamos a llamar a Moisés, que es un director mexicano, para que me dirija, para que nos dirija a todos y yo dirijo, lo ayudo a dirigir y demás. Pero es como que me perdí dirigir esa película también porque no les convencía a ninguno de los actores que, que se proponía para el protagónico. Ujú. El estelar fue Pablito Gandolfo, justamente. Compartimos cartel con mi alumno de los años 2003, 2002. Hizo un muy buen trabajo, la película quedó muy linda. No me gustó cómo quedó la mezcla, se lo dije que la mezcló. La banda sonora está muy alta, las voces están opacas, eh, en fin, esas cosas. Digo, la única película de cine que trae Disney, hacela bien. Claro, o sea, bueno, eso mismo le comenté, pero al revés, a María Laura Casani, pero con Mm, Shumanji, que acá en cable la están pasando bastante, doblada mm, acá. sí, Y la primera vez que la escuché con mi cuñada, nos quedamos porque más allá que te choca, que no es la misma voz, bueno, lo que ya comentaste, ¿no? Del redoblaje y sí, demás, sí, totalmente. pero es como si la película fuera como estamos hablando ahora. O sea, Ujú. el ambiente casi no existía. Las voces estaban O sea, ni muy en siquiera habían primer dejado plano. la sala abierta como para que entre algo de ambiente. Claro, por lo menos viste algo, pero las voces estaban muy en primer plano, muy perfectas. Sí, Y más allá que hay expresiones que acá no quedan, como el oh cielos, es sí. como que no le queda bien, creo que al actor argentino decir eso, cámbiaselo, qué sé yo. Pero No, te eso es distraía actuación, mucho te eso, lo tenés ¿no? que Que estaba creer, muy en eso primer es plano. dirección, actuación, naturalidad, puede decir cielo, puede decir lo que sea, pero tiene que decirlo bien. Ah, bueno, Y sí. sí, la mezcla, vos sabés que igual en Argentina los técnicos son de los mejores que hay, ¿eh? Eh, la gente de Disney se ha sorprendido con el nivel técnico que hay acá. Eh, pero, ya te digo, yo creo
firmemente en la exigencia del cliente. Si el cliente pide más, se le da más. En general se le da más. Es muy raro que un cliente que exige mucho no tenga... Ha pasado, ¿eh? Ha pasado con alguna que otra serie, con un cliente que exige mucho y que no tenga el nivel que quiere. Ha pasado, pero no es lo que más ha pasado. Generalmente lo que pasa es al revés. Es un cliente que te pide rápido, solucionamelo rápido. Yo he escuchado de clientes que te dicen, no me importa si repetís las voces, no pasa nada. Y eso es terrible. Es como un fraude para el público. Yo creo que cualquiera que está más o menos metido en el doblaje se da cuenta cuando las voces se repiten. En los últimos años he tenido me he puesto al hombro la tarea de verificar material doblado para Sagai, para que Sagai pague derechos de intérprete. Y he escuchado miles de cosas dobladas acá. Un montón de películas, un montón de series. Y hay una película en particular de la muerte de Kennedy que me sorprendió. Mirá que yo sé que son talibanes algunos estudios, pero me sorprendió al nivel de que un actor hablara consigo mismo, cambiando la voz, haciendo la voz más gruesa. O sea, olvídate de qué personalidad tenía el personaje. Le ponía la voz así y ya estaba, ¿entendés? Entonces es triste cuando decís, a ver, está bien, es una película grande, la película te quedó grande, pero por lo menos trata de, no sé, que la edad del personaje sea más cercana, qué sé yo. Claro. ¿Viste cuando te das cuenta que solucionan siempre con un elenco determinado? Sí, 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 sí. Bueno, eso pasa y en esa película fue como una burla directamente. Si vos estabas escuchando la película, no sé, lavando los platos en la cocina, no entendías nada, porque no entendías cómo podía ser que se repitieran tanto las voces en una misma escena. Claro, bueno, eso es lo que te contaba de esta muestra que había puesto de voz en Doblaje Wiki. Y a veces me pasa que, claro, al no ver, estás, no te digo pendiente, pero sí es todo el mundo, el Claro. sonido. Bueno, para Entonces, vos esa película, para vos que no ves, vos no ves nada. no veo nada. No, Bueno, no. No, yo lo hubiese sacado, esa olvídate. película es el infierno, No, lo hubiese porque sacado, no olvídate. solamente está hecha rápido, de manera que los personajes no tienen prácticamente actuación, sino que además están repetidas las voces y nadie, no es hola, soy yo hablando otra vez, soy Juan, soy Pedro, no, los personajes no se nombran, entonces las voces repitiéndose todo el tiempo es patético. Sí, 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 sí. Pero bueno, son las cosas que yo te digo que para mí también el cliente tiene una responsabilidad muy grande, porque hay veces que subestiman la llegada que tiene el doblaje, no solamente para la gente que no ve como vos, sino para la gente que no quiere estar leyendo el subtitulado, porque también Claro. pasa eso. Dale la elección y respetá que el cliente, que en este caso viene a ser tu público, tenga la elección de escuchar el material doblado y bien doblado. Una película que te costó $30 millones, haz lo menos posible para doblarla. Y bueno, te vas a perder toda Latinoamérica porque no querés gastar en eso. Entonces, No, sí, son cosas que no tienen sentido. Te saco un poco del doblaje, voy a otro ámbito. Bueno, una de las sí, preguntas que tenía era cómo sos a la hora de encarar una dirección. Ya la sí. tenemos resuelta esa. Pero quiero saber en otro ámbito que te has movido también, que es la radio. Contame esas Sí. experiencias en radio. En la radio mis primeras experiencias en radio fueron en Bariloche, en FMs de Bariloche, del Lago, me acuerdo, 2 o 3, Mascaró, donde hacía básicamente programas con música y noticias. Me gustaba mucho una música que en esa época en las radios no había, en Bariloche, porque todo el mundo ponía a Phil Collins, a Tina Turner, y lo más under que ponían era Peter Gabriel por ahí. Claro, no te ponían ni rock nacional, ni te ponían, no sé, Iron Maiden o Zeppelin o no sé, por ahí ponían Don't Cry de Guns N' Roses y era como Aspen. Pero nadie se animaba a hacer algo que fuera más, más divertido, más que te saque un poquito las telarañas. Y eso, bueno, hice eso durante varios años, sin éxito económico, solamente un éxito relativo a nivel artístico. Y después me vine para acá
Y en el viaje también mi idea, bueno, al entrar a hacer locución, a estudiar locución, mi idea siempre fue conducir radio. Y la locución después misma me llevó para otro lado, porque conduje un programa en Radio El Mundo, me acuerdo, con unos colegas, Nelson Valenti, que no sé en dónde andará, hace mucho que no lo veo, y Mariano Neme, que es un colega que anda por los medios también como locutor. Hicimos ese programa en Radio El Mundo, se llamaba El Cartel, y la verdad me gustó mucho. Ese programa después lo hicimos en Splendid, Ujú. y nos gustó, nos pareció, era un muy buen talk show, digamos, en una época en la que no se hablaba mucho, y yo creo que hoy en día, o al menos durante la pandemia, hubiera sido genial hacer ese programa, pero bueno, estuvimos un poquito adelantados en unos 20 años. Así que después de eso empiezo a hacer doblaje y ya el doblaje captó casi todo mi tiempo y dejé la radio completamente. Es una especie de reseña pendiente que me gustaría tener en algún momento, volver a hacer algo de radio, pero bueno, es algo para futuro. Ahora estoy en este estudio del que te estoy hablando, haciendo locuciones, grabando desde videojuegos hasta comerciales y locuciones de, no sé, e-learning de pronto, todo tipo de locuciones. Sí. Me hice una sala en mi casa bastante cómoda. Desde el 2015 me acuerdo que me empecé a comprar paneles porque empecé a hacer unas locuciones para Ecuador que se llamaban Ecuador Noticias. Y todos los días hacíamos locuciones con mi esposa, que es mexicana. Ujú. Y la verdad, me fui armando, después se convirtió en una especie de cabina telefónica, después cada vez más grande, y ahora es como una especie de baño compartido con bañera y doble lavamanos. No sé, 3 metros por 2 metros, una sala bastante cómoda para grabar locuciones, ¿no? Y está bastante bien insonorizada, y entonces estoy cómodo acá. Y como hoy en día se puede hacer tantas cosas desde tu casa, eso es lo que estoy haciendo ahora. Oh, Y dirigiendo, no sé, no más de 15 horas por semana a los nenitos en Bing. A los nenitos y a Seba Yapur y a Lucila Gómez, que están haciendo algunos personajitos grandes ujú. en esa misma serie. Eh, y la verdad, solucioné con gente muy profesional los adultos porque yo sabía que tenía mucho que remar con los nenitos, ¿no? Claro. Así que, muy bien, está. En este momento es un año de transición, igual que el año pasado. En este año vamos más rápido con la serie que estoy dirigiendo para terminar, así que estoy seguro de que este año es el último de dirigir. Después, las locuciones ya tomarán gran parte de mi tiempo. Como las locuciones, no se tarda tanto en hacer locución. No es como un programa de radio, por ejemplo, que vos tenés varios días para hacer Claro. preproducción, tenés que hablar con la productora, con la gente que te consigue las entrevistas, todo ese tipo de cosas. Y te lleva un tiempo también, a pesar de que por ahí el programa era semanal, el último que hice. Pero las locuciones son 5 minutos de estar grabando, media hora de estar editando, y eso es todo. Entonces te podés manejar, podés hacer muchas por día, o podés hacer pocas y dedicarte a disfrutar, ¿no? También. Claro, sí, 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 sí. Bueno, Así que ese es el presente de un ex director de doblaje. bueno, de un futuro ex Futuro director ex director, sí, de doblaje. exactamente. Bien, bien. Es la verdad que es un ciclo cumplido, creo yo, porque no ha habido más desafíos, digamos. Bing, en la última serie que estoy haciendo, es todo un desafío. Estoy aplicando todo lo que he aprendido, porque además el cliente es especialmente exigente y bienvenido sea, me encanta eso. Hay veces que es muy difícil entenderse porque, digamos, tiene que haber una ida y vuelta en cuanto a por qué sí, esto no, por qué esta frase sí, por qué esta frase no. Eh, pero en la actuación, sobre todo, piden muchísimo con nenitos que no saben prácticamente hablar neutro y que les vas enseñando. Entonces, esa exigencia es fenomenal. Eso más naturalidad
Hay colegas que vienen de pronto, no sé si lo conoces, si lo has entrevistado a Carlos Romero Franco. No. A veces coincidimos con él en Guaira porque ha sido director ahí. Y viene y se sorprende bien con las voces de los chiquititos porque son muy naturales, tienen cero vicios, vicio de impostura, vicio de querer hacer un cantito que no va, que esas son cosas que los deforman a los chiquitos. De hecho, la más grande de los nenes que está grabando ya tiene cerca de 10 años. Y el otro día me vino con unos cantitos que dije, ¿estuviste en un estudio grabando en algún otro lado? Me dijo, sí. Cuando escuchás esos cantitos predigeridos que alguien les dijo que estaba bien y que suenan a doblaje falso, de copia de los mexicanos de los años 80, y decir, no hagamos eso, no volvamos atrás. Pero en general la naturalidad que tienen los nenitos es fenomenal y está quedando bien, así que lo único que tengo que hacer es apurarme para que no crezcan. Estemos doblando esa serie y esa será una digna despedida.